El Instituto Mexicano de la Radio presenta Luchando por la Justicia. De los especialistas a tus oídos. Luchando por la Justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del Instituto Mexicano de la Radio? Esperando que se encuentren muy bien y que estén teniendo un viernes espectacular. Yo soy Jessica Torres y como cada viernes nos escuchamos a través de la radio tradicional, también plataformas digitales, la aplicación del IMER y radio por internet. Y el día de hoy tenemos a un invitado que es Marco Fernández. Él es coordinador del programa de educación en México Evalúa y también es profesor investigador del TEC de Monterrey con este tema de la iniciativa de educación con equidad y calidad. Y pues bueno, para este programa vamos a hablar pues lo que hemos abordado en otras ocasiones, que todos tenemos derecho a la educación, pero pues bueno, viene un cambio de sexenio, va a arrancar esta administración pública federal y habrán cambios importantes en el sistema educativo a nivel nacional. Y es por ello que desde México Evalúa pues sacaron una ruta para el tema educativo, es decir, todo lo que implica una agenda educativa para el 2024 al 2030. Pero para ese tema tan importante tenemos como invitado, como les comentaba, a nuestro querido Marco Fernández. Bienvenido al Instituto Mexicano de la Radio. Hola, muchas gracias por la invitación. Sí, en efecto, el Secretaría de Educación con Equidad y Calidad, que es el Centro de Política Educativa del TEC de Monterrey y México Evalúa, hemos desarrollado una agenda en materia educativa analizando los principales problemas en este sector y sobre todo poniendo sobre la mesa propuestas tanto para el próximo gobierno federal como para los gobiernos de las distintas entidades federativas que están por iniciar, porque siempre cuando entendemos el tema educativo tenemos la tentación centralista de solo pensar en la SEP federal y se nos olvida que hay 31 gobiernos de los estados en donde muchas de las acciones que bajan a las aulas, donde hay, digamos, la posibilidad de implementar cambios en la forma en que se administran los recursos y demás, pues terminan operándose en las entidades federativas. Por eso esta agenda tiene, digamos, la visión de tanto contribuir a nivel federal como desde el punto de vista estatal. Y sin duda comentas un punto bien importante, que Marco, porque pues bueno, hay desafíos a nivel nacional, pero sin duda todo se ve reflejado desde lo local, es decir, desde los municipios, desde las entidades federativas, en donde pues bueno, se ven varios temas que deben ser tratados, pero cómo coordinar, cómo llevar a cabo un buen sistema educativo, un buen progreso a nivel nacional que también parta desde lo local. En efecto, o sea, como bien apuntas, o sea, esta agenda la estamos denominando Aprender Parejo. La hemos organizado a partir de 4 ejes. Un eje tiene que ver con lo que comenzaste nuestra conversación. ¿Cómo logramos que haya, digamos, trayectorias educativas completas para la mayor parte de los estudiantes mexicanos? ¿A qué me refiero? Hoy, cuando nosotros pensamos desde 2 perspectivas, la perspectiva de los chiquitos, los que están de 0 a 3 años, la parte de la primera infancia, lamentablemente solo 7% de ellos recibe una atención educativa en sus primeros 3 años de edad. Después, cuando ya comenzamos a ver la fotografía desde primaria hasta la educación superior, la situación, pues lamentablemente también es muy preocupante, porque de 100 chicos que comienzan sus estudios de primaria, lamentablemente solo 28 van a lograr terminar de manera satisfactoria sus estudios universitarios. En el camino, sobre todo de tercero de secundaria a prepa y en los primeros 2 años de la prepa, pierde al mayor número de estudiantes. Y para quien nos escucha, esto es preocupante por 2 razones. Primero, desde la primera infancia, porque los estudios muestran cómo esta idea que a veces se sostiene allá afuera de, ay, pero no importa porque los abuelitos los pueden atender, no importa, están muy chiquitos, no va a tener un impacto. Al contrario, se ha mostrado que desde ahí comienzan
procesos de socialización, los primeros pasos del desarrollo del lenguaje y demás, y eso tiene una consecuencia posterior en el desarrollo de las trayectorias educativas de los estudiantes. El hecho de que perdamos tantos estudiantes, tantos jóvenes que dejen de estudiar, pues tiene un problema mayúsculo, porque los datos del INEGI apuntan a que el tipo de oportunidades laborales que van a tener estas personas con estudios truncos todavía son más precarias, con salarios menores y con menos posibilidad de conseguir un trabajo. Oye, de ahorita que comentas, bueno, de varios aspectos como la cuestión generacional, es decir, desde la primera infancia, también abordas la niñez, la adolescencia y la juventud. Desde este estudio que han emitido, ¿qué sector de la población es el que se encuentra con el mayor número de desafíos? Y también, ¿a qué atiende esta cantidad de problemas? Mira, hay un punto ahí, creo que es relevante lo que estás preguntando. Las oportunidades educativas todavía son más diferenciadas si lo vemos en términos de distribución del ingreso, y los primeros sectores de la población, los más con condiciones más precarias de vida, son los que todavía tienen menos oportunidades de educación, ¿no? Primera situación. Segunda situación, generalmente se piensa que los chicos abandonan por una cuestión de falta de dinero, ¿no? Y por eso ha habido mucho énfasis en el desarrollo de otorgar becas. El problema es que la encuesta nacional de permanencia escolar que hace el INEGI, la última en 2021, apuntó a que la mayoría de los jóvenes, cuando se les pregunta por qué dejaron de estudiar, señalan que es porque sienten que la escuela no es para ellos, que no están aprendiendo. Y aquí es donde se conecta al problema de los aprendizajes, que la verdad pues tienen muchos problemas en la mayoría de las escuelas, tanto públicas como privadas. Tenemos, como tú sabes, la prueba PISA, que trata de ver cómo los jóvenes, en este caso, que o están en tercero de secundaria o en primero de prepa, si han logrado alcanzar la comprensión de lo que leen, si tienen lo mínimo de las matemáticas para resolver problemas y el desarrollo del pensamiento científico. Y en estas tres áreas, la mayoría de los estudiantes mexicanos salen muy mal parados. Esto nos pone un problema, porque justo los chicos, si sienten que no están aprendiendo y conforme van avanzando pon tú, si estás en primero de primaria, perdón, en primero de secundaria y todavía no aprendiste bien cuestiones de fracciones, proporciones y demás, y empiezas a ver ecuaciones, se te hace muy difícil, te empiezas a desesperar. Y ahí es la primera vez que puedes decir, no, la escuela no es para mí. O vas avanzando y ves conceptos matemáticos más complejos, ¿no? Llegas a la prepa y tienes que ver estas cuestiones de cálculo diferencial, ¿no? Las famosas derivadas integrales. No, pues ya, eso sí, ya me estás hablando en un lenguaje completamente ajeno. La gente se desespera, tira la toalla y se va. Y esto nos pone como país otro reto importantísimo. ¿Cómo le hacemos para que los maestros, las maestras, puedan ser más efectivos en las aulas, tengan una capacidad de hacer más atractiva su clase, que logren que la mayoría de sus estudiantes comprendan lo que leen, que a la hora de que se aproximan a las matemáticas no le tengan miedo, sino vean un mundo que les sirve para poder aplicarlo a distintos aspectos de la vida, y lo mismo en las ciencias? Pero aquí, otra vez, uno observa los esfuerzos que el país ha hecho en esta materia y la verdad pareciera que más allá del discurso, lo cierto es que nos tomamos muy poco en serio el apoyar a tener los mejores profesores posibles y que estos, una vez que entren al sistema educativo, reciban el apoyo para seguir creciendo, seguir desarrollándose. Simplemente el Programa Nacional para el Desarrollo Docente, que es el programa que financia el tema de la preparación de los profesores, apunta que lamentablemente solo tenemos, por ejemplo, para este año, 195 pesos por profesor, por profesora, para su capacitación durante el año.
pues eso es prácticamente nada. O sea, te sale más caro ir con tu familia a comer unos tacos que lo que el país destina para que cada profesor reciba un curso para mejorar, por ejemplo, la forma en que enseña las matemáticas y demás. Entonces, uno empieza a ver los distintos factores que están jugando en la operación del sistema educativo y ve en este primer rubro que mencionaba, del primer aspecto que analiza Aprender Parejo, que las trayectorias educativas incompletas están ligadas a un problema, además de aprendizajes. Esto está ligado a un problema de falta de apoyo a los docentes para prepararse mejor y entonces trae consecuencias sociales muy preocupantes. Sin duda es un tema muy complejo, querido Marco, porque pues bueno, el sector educativo más afectado pues realmente son las juventudes, las primeras infancias, que realmente no atiende tanto a un tema de movilidad social, es decir, a un tema de carácter económico y que también tiene que estar vinculado evidentemente, pero no necesariamente. ¿Por qué? Porque nos haces ver que el tipo de enseñanza debe de evolucionar, debe de transitar justamente para que existan métodos más adecuados para toda la población, porque sin duda no va a ser necesario o forzoso que todas las personas aprendamos de la misma forma. Sin duda hay métodos más lúdicos a través de juegos, o hay personas que aprenden de otra forma a través de imágenes, son más visuales, etcétera. Entonces, sin duda, es un punto bien importante en el cual precisas que lamentablemente a la capacitación de los docentes en México, pues no se les está aportando suficientes recursos para poder brindar una educación más amplia, para buscar nuevos métodos de enseñanza. Y justamente, pues bueno, hablabas de dos puntos muy importantes, que son los programas sociales y esta prueba de evaluación PISA, que pues en fechas recientes se ha visto, cuestionada por la administración en turno, en el cual pues se ha expuesto que en dado caso el Estado mexicano pudiera salir de esta evaluación, que es muy relevante a nivel internacional para establecer ciertos estándares de calidad, de evaluación, de desempeño en el sistema educativo en México. Pero querido Marco, vamos a hacer una breve pausa aquí en el Instituto Mexicano de la Radio. No le cambien y volvemos en breve. Luchando por la justicia, para fortalecer tu conocimiento y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. En un momento regresamos. Luchando por la justicia, promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos. Continuamos. Amigas y amigos del Instituto Mexicano de la Radio, ya volvimos de una breve pausa. Estamos con Marco Fernández, quien colabora para México Evalúa y nos está platicando sobre estos avances y también retos que vienen para el sistema educativo en México, sobre todo para esta nueva administración que arranca este año hasta 2030. Y pues bueno, antes de terminar el bloque pasado, pues nos quedamos con que hay muy poco presupuesto, muy pocos recursos para la capacitación y mejoramiento de la docencia en México, es decir, en cómo mejorar los métodos de enseñanza en México. Nos comentaba que aproximadamente se contemplan 195 pesos, lo cual es muy poco para la cantidad de temas o de métodos que pueden renovarse o innovarse. Y también nos contaba, pues bueno, sobre el tema de los programas sociales y de qué va este tema, cómo se relaciona con el tema de las becas. ¿Es adecuado, no es adecuado? ¿Está bien regulado? ¿Está fiscalizado? ¿Realmente se pueden advertir que hay análisis o indicadores de que está funcionando? Mira, yo creo que en este punto último me parece importante compartirle a la audiencia pues, cifras que están ahí y que
hay que pensar cómo eso se traduce en personas de carne y hueso y la necesidad, en verdad, de mejorar, por ejemplo, este programa. La administración ha dicho que este es un programa universal y en el caso de los jóvenes de prepa, que todo el mundo está recibiendo una beca. Lamentablemente los datos no son así. Vemos, por ejemplo, que en el primer año de la media superior, solo 22% de los jóvenes que van a una escuela pública reciben un tipo de beca. En el caso del segundo y tercer año de prepa, esta proporción aumenta. Es el 65 y 62%. Pero como dije hace ratito, no se nos olvide que en el segundo y tercer año ya se nos fueron un montón de jóvenes, lamentablemente, que lo que apunta ahí es uno, no solamente no alcanzan a todos, sino que no está deteniendo el problema que supuestamente quiere atender la beca, que es que la gente deje de estudiar. Y no se ha querido entender que, como dije anteriormente, para poder tratar de detener la sangría de que los jóvenes sí se queden estudiando, más que una beca, lo que requieren es apoyos para tutorías focalizadas, para aquellos que se están atrasando más, se empiezan a desesperar y sienten que no están aprendiendo y decir, no, espérate, a ver, te voy aquí a ayudar para que vayamos corrigiendo las cosas que no aprendiste bien, por ejemplo, en la secundaria y que tú puedas seguir estudiando. Necesitas, además, tanto el acompañamiento docente, como las tutorías. Luego, además, vemos, en el caso de las becas, dos temas preocupantes. La Auditoría Superior de la Federación encontró problemas serios en la administración de los recursos. Cuando a la Secretaría de Educación Pública se le preguntó, oiga, ¿me puedes dar el registro y las medidas de seguimiento para que quienes están recibiendo las becas en verdad estén acudiendo a las aulas? Y la Secretaría de Educación Pública dijo que no tenía esa información. Y lo que sí sabemos, porque nosotros no solamente hacemos investigación en el escritorio, vamos por diversos estados a los diferentes tipos de subsistemas. Y lo que nos han dicho en distintos estados es que sí hay un problema en donde muchos de los jóvenes llegan, piden su constancia de que están inscritos, no van a la clase y todavía después algunos de ellos tienen, digamos, el cinismo de venir meses después para la reiteración de la constancia porque viene el segundo pago de la beca. Es decir, sí hay un problema consistente con lo que la propia Auditoría Superior de la Federación encontró en términos de la administración de los recursos. Pero además, cuando uno analiza cómo estos recursos se distribuyen por nivel de ingreso, por la parte socioeconómica, uno encuentra una preocupación y una contradicción entre el discurso y los hechos. ¿A qué me refiero? Hoy, en 2018, teníamos que de las familias más aventajadas, es decir, las que pertenecen a lo que se denomina el quinto quintil en la distribución del ingreso, ellos tenían antes solo 2% de las becas. Ahora tienen el 35% de las becas. Los jóvenes que pertenecen a las familias más amoladas de la sociedad tenían en 2018 51% de las becas y se quedaron igual y no hubo mayores apoyos para alcanzar a un número más grande de las familias que precisamente tienen menores recursos. Entonces, esto nos apunta a la necesidad de que las buenas intenciones tienen que ser acompañadas con el uso de evidencia para que tengan los resultados educativos que uno quisiera. Si tú, por ejemplo, además, como ha hecho la Administración Federal, no tienes mediciones precisamente de qué están aprendiendo los jóvenes, pues ¿cómo se supone que vas a hacer la canalización de los recursos? ¿A qué escuelas les vas a apoyar más porque vienen con mayores retrasos, etcétera, etcétera, etcétera? Increíblemente, en pleno siglo XXI, además, no tenemos un registro que dé cuenta de cómo están las escuelas de nuestro país. Entonces, nosotros en Aprender Parejo hicimos, a partir de cientos de peticiones de acceso a la información, un recuento que en los últimos 12 años el país ha gastado 450,000 millones de pesos, pero pues eso, dada que son más de 200,000 escuelas en el país, pues realmente es muy poco. Y peor aún, hoy sabemos que 40% de las escuelas públicas del país carece ya sea de electricidad, agua potable o sanitarios y lavabos en buen estado. Y después, incluso, vemos cómo han sido, o sea, las entidades federativas y la federación
solo, no han reportado 42 de cada 100 pesos que han gastado en el caso de las primarias y las secundarias. Entonces, tenemos un problema doble de insuficiencia de recursos y de mal gasto en la infraestructura, en las condiciones mínimas para aprender. Ya no se diga por ejemplo, en la carencia de internet o cosas que son básicas para el aprendizaje. Entonces, ve cómo le vamos sumando. O sea, hemos ido viendo las distintas carencias que tiene el sistema educativo. Hay una tercera área que nos preocupa mucho, porque además analizamos cuál es la distancia entre lo que los jóvenes están aprendiendo en las escuelas, en las aulas, y lo que allá afuera el mundo laboral requiere. Y otra vez, hicimos, por ejemplo, una encuesta en los departamentos de recursos humanos de las principales empresas del país y nos están diciendo varias cosas que son preocupantes. 54% de los puestos que tienen disponibles no los están pudiendo llenar porque los jóvenes que llegan a solicitar el empleo no tienen las competencias básicas, insisto, de comprender lo que leen, de tener los aspectos técnicos, por ejemplo, o socioemocionales, esta parte de que los chicos no saben, por ejemplo, lidiar con la frustración, les cuesta trabajo poder colaborar con el otro, hacer trabajo en equipo y demás. Todo eso dificulta aún más la posibilidad de aprender, incluso en las denominadas habilidades STEM, es decir, ciencia, tecnología, la parte de matemáticas. Solamente el país hace que 27% de quienes egresan de una carrera tengan algún conocimiento relacionado con este tipo de habilidades, cuando hoy esto es súper necesario y esta cifra de 27% es aún menor en el caso de las mujeres. Entonces, empieza uno a observar los distintos hoyos que tiene el sistema educativo y obviamente ponemos sobre la mesa estrategias para poder atenderlos. Todo esto está en parejo.mx, incluso en el blog de educación de Nexos hemos estado publicando una serie de artículos con los principales hallazgos de varios de los temas que he estado mencionando, poniendo a la mesa para la autoridad decir, miren, no nos podemos resignar, necesitamos atender este problema que es de suma preocupación. Pues es que has puesto varios puntos para reflexionar, sobre todo por el tema de la estructura educativa, en el cual pues no contamos con servicios básicos como el acceso a internet y a otros mecanismos o derechos básicos como agua, luz, entre otros aspectos. También el tema de programas sociales que si bien son positivos porque aportan y ayudan a la población de escasos de recursos que no están en condiciones óptimas de igualdad de oportunidades, lo cierto es que se necesita realizar un instrumento que permita tener indicadores, medición, impacto de cuáles son los resultados, cuáles son las áreas de oportunidad, en qué se puede fortalecer y cómo es que se puede seguir apoyando a otros sectores de la población que también no están siendo visibilizados. Y finalmente, pues bueno, el que nos hablas de que en el área de recursos humanos de las empresas, de las instituciones, pues adviertan que más del 50% de las y los estudiantes no cuentan con las cartas credenciales, y no hablemos de cuestiones de conocimiento, sino de temas básicos como comprensión de lectura, pues deja en evidencia que hay un tema de enseñanza, aprendizaje estructural muy importante, porque la comprensión de lectura es la base para cualquier tipo de comprensión, de conocimiento y de educación. Pero creo, Marcos, se nos acabó el tiempo aquí en el Mira, Instituto ahí nada Mexicano más de la Radio. rapidísimo, para ilustrar a quien nos está escuchando. Si uno nos platicaba en una empresa que los jóvenes, por ejemplo, no pueden diferenciar entre un cable de 0.5 y de 0.05 centímetros. De eso estamos hablando cuando tenemos un problema de mate. O que les dan un manual de una máquina para operarla y empiezan a hacer las primeras pruebas, desastre, que no comprendieron las instrucciones de lo que decía el manual. Entonces, esto no es algo abstracto.
Es algo que tiene el impacto de las vidas para quien nos está escuchando. Por eso es importante que independientemente de nuestras preferencias políticas, en verdad alcemos la voz y defendamos el derecho de una mejor educación y que sea de equidad. No se vale que las oportunidades educativas dependan del código postal en el que uno viva. Pues sin duda nos dejas varios puntos a la reflexión. Pero querido Marco, ¿dónde podemos leer este informe donde nos haces estas precisiones tan importantes e interesantes? Mira, nos pueden leer en www.aprenderparejo.mx. Allí estábamos subiendo todos los informes. Tenemos incluso un video que explica de qué trata esta agenda y una serie de infografías que sintetizan la información. También nos pueden leer en nuestras distintas redes sociales, tanto de México Evalúa como de la JEC. En el Twitter, en X ahora, es @JEC-MX y @México Evalúa. En cualquiera de estas redes sociales nos pueden leer el material y sobre todo nos importa mucho que a partir de su lectura sumemos esfuerzos porque este desafío que enfrenta el país sí es muy grande. Y no podemos solo decir, que lo resuelvan unos cuantos. Tenemos que trabajar de manera conjunta para encontrar soluciones viables para una mejor educación para la mayoría de las niñas, niños y jóvenes en este país. Bueno, pues ya tenemos toda la información. Yo quiero agradecerte, querido Marco, que colaboras en México Evalúa y también en el TEC de Monterrey con estos temas tan importantes de educación con equidad y calidad, y que nos compartes tus redes sociales y las redes sociales de México Evalúa para acercarnos a estos puntos y que también, como nos comentas, pues cuentan con infografías para comprender de forma más sencilla, más clara, todos estos desafíos que se tienen presente. Pero bueno, yo soy Jessica Torres y nos escuchamos el próximo viernes a través del Instituto Mexicano de la Radio. Que tengan un extraordinario fin de semana y nos escuchamos a la próxima. Adiós y muchas gracias, Marco. Gracias. Esto fue Luchando por la Justicia. Gracias por escucharnos. Luchando por la Justicia.